Buenas tardes a todos. Es un gran placer para mí presentar esta ponencia de una profesora que considero estupenda y que hemos tenido la oportunidad de tenerla en este último mes en Girona, Alexandra Torres Acosta. Ella es profesora investigadora del Departamento de Derecho Civil del Externado de la Bella Colombia, especialista en responsabilidad y daño resarcible y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Administrativo por la Universidad Externado de Colombia, doctoranda en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Tiene media hora para su presentación y luego un debate de 45 minutos. Bueno, producto 100% colombiano y 100% externadista. Bueno, agradezco en primer lugar la oportunidad de estar aquí. Digamos que ha sido súper productivo y provechoso en lo académico, en lo personal, esta estancia de investigación en Girona. Realmente, como le compartía en algún momento al profesor Papayanis, Carlos Bernal tuvo el acierto y la generosidad de motivarme a estar aquí y es creo que el mejor lugar para estar, para quien quiera estudiar Derecho de Daños y acercarse un poquito a la filosofía del derecho. Digo un poquito porque pues esta escuela es muy potente y quienes no dominamos ese campo pues encontramos aquí un escenario tranquilo, amable y generoso para poder nutrirse de todas estas elaboraciones tan importantes. Entonces, muchas gracias y un saludo especial a los colegas colombianos que están aquí. Bien, el propósito de este ejercicio, como pues ya todos lo hemos comprobado aquí, es mostrarles un poquito de qué van nuestros proyectos de investigación doctoral y hasta dónde hemos podido indagar, reflexionar y en qué terreno estamos. El tema que yo estoy investigando tiene que ver con la aplicación de la teoría del abuso del derecho en la configuración de la responsabilidad civil contractual en situaciones de superioridad negocial. Y estudiando el tema me encontré con uno de sus aspectos que considero yo por lo menos interesantes y muy problemáticos, que es el que les voy a referir y a compartir, que tiene que ver justamente con el título de la presentación, que es el abuso del derecho y los derechos fundamentales, sus implicaciones para la responsabilidad civil contractual. El reconocimiento de la relatividad de los derechos ha justificado la aceptación legal, jurisprudencial y doctrinal de la teoría del abuso del derecho como principio general. Sus repercusiones en el ámbito de la responsabilidad civil cuentan con expresa consagración legal en nuestros sistemas jurídicos, digamos que es referencia obligada al Código Civil español, el argentino, de cierto modo el chileno y el colombiano. En el ordenamiento colombiano, por virtud del artículo 830 del Código de Comercio, régimen que consagra como prescripción general aquella según la cual el que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause. Desarrollos puntuales y destacables en esta disposición, que a mi juicio constituye una cláusula general de responsabilidad, se encuentran en el artículo 1230 del Código de Comercio, que impone el deber de resarcimiento por la revocatoria abusiva del mandato, y de manera un poco más reciente, la Ley 1258 del 2008, que al fijar el régimen jurídico de las sociedades anónimas simplificadas, impuso deberes indemnizatorios e incluso consagró como causal de nulidad absoluta de una decisión societaria aquellas que se derivan del uso abusivo del derecho al voto, incluso en condiciones de paridad societaria. Se suma a ello un importante respaldo constitucional, como quiera que la Constitución Política de 1991, en su artículo 95, estableció que toda persona y todo ciudadano tienen el deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de sus propios derechos. Con apoyo en estas y en otras normas similares y apelando a diversos criterios que exaltan la trascendencia de la función social y el bien común como parámetros imprescindibles en el amplio campo de acción de la autonomía privada, de la teoría del abuso de los derechos se ha hecho uso en la práctica, principalmente respecto de controversias que tienen que ver con la determinación de contenidos negociales en situaciones típicas de abuso de posición dominante, que esto tiene que ver fundamentalmente con el ejercicio del poder negocial en contratos de adhesión o de condiciones impuestas o de contratos en masa.
Su desarrollo, en cambio, ha sido precario y más de las veces impreciso, en supuestos de superioridad negocial que pueden tener lugar en fase de ejecución y cumplimiento de la prestación debida, incluso en contratos de origen sinalagmático. ¿Esto por qué? Porque normalmente el estudio del tema se ha agotado en verificar que hay un poderoso negocial que es el que fija los términos del contrato, pero luego se olvida hacerle seguimiento a qué pasa con el ejercicio de ese poder negocial inicial en el transcurso del contrato, y también se olvida que en relaciones contractuales bilaterales y sinalagmáticas también puede darse situaciones de superioridad contractual en el transcurso del contrato. Como lo decía la profesora Magdalena, al comienzo las cosas pueden ser de una manera, pero por el camino pueden volverse de otra. Esto ha dado lugar a que en ocasiones no se reconozcan situaciones de abuso donde las hay, o a que éste se invoque, pero no se le asignen las consecuencias jurídicas que le son propias o que corresponden a otros supuestos de análisis, como la buena fe, el enriquecimiento sin justa causa, la lesión enorme, la alteración del equilibrio económico del contrato, la imposibilidad sobrevenida, la excesiva onerosidad o el simple incumplimiento. Y es justamente allí, en la fase de ejecución del contrato y de su cumplimiento, donde la perspectiva constitucional de la contratación privada ha venido a robustecer la teoría del abuso del derecho y ha dejado al descubierto un importante e impensable campo y espacio vacío para la responsabilidad civil contractual. ¿Y por qué y de qué manera esto ha ocurrido así? Precisamente por lo siguiente, porque de manera general, el incumplimiento de un contrato habilita al acreedor a poner en marcha las medidas de tutela de crédito, ya sea de manera preventiva frente a la probabilidad de un incumplimiento, como es el caso de las cláusulas aceleratorias, o de manera represiva, activando los remedios judiciales si tal incumplimiento se concreta, que es allí cuando se abre paso a las pretensiones de cumplimiento forzado de la obligación o del contrato, resolución del contrato y la correspondiente indemnización de perjuicios si hay lugar a ella. Estos incumplimientos contingentes o consumados se refieren en general a situaciones de inejecución o inejecución inexacta de la prestación debida del deudor al acreedor en un contexto específico del contrato que los vincula, siendo necesario en casi todos los casos la intervención de un tercero, árbitro, juez o conciliador, que determine a posteriori de ese incumplimiento si los diversos instrumentos de protección del crédito realmente tienen lugar o no. De hecho, esos diversos instrumentos de protección del crédito, o respecto de ellos, los estudiosos del derecho civil han visto y han dado cuenta de las delimitaciones que pueden ser impuestas al acreedor a la hora de escoger los remedios frente al incumplimiento del deudor, que es lo que en la doctrina chilena han denominado el abuso del derecho de opción del acreedor. ¿Por qué escoge pedir que el deudor cumpla el contrato y por qué no, en cambio, escoge pedir que éste se resuelva, por ejemplo? Y señalan que el acreedor, para estos efectos, debe actuar con legitimidad y razonabilidad, que la buena fe y el abuso del derecho son referentes de conducta para el acreedor y que la tutela del crédito, aquí abro comillas, la tutela del crédito llega hasta donde llega el esfuerzo exigible al deudor, citando a Giordano Fraga. También se ha advertido que el cumplimiento de la obligación es un asunto que no incumbe solo al deudor respecto del acreedor, sino que el acreedor tiene también cargas frente al deudor para hacerle posible el cumplimiento de la prestación, la extinción de la obligación y la terminación del vínculo contractual. Sin embargo, nuevas situaciones nos toman por asalto y fuerzan a dar cabida a otras reflexiones que tomen en consideración la otra cara de la tutela del crédito, que es la situación del deudor frente al acreedor, y con ello se abre paso a un escenario preciso, a otro matiz de la responsabilidad civil contractual que emerge de los poderes del acreedor y se asienta en los remedios preventivos y correctivos frente a los daños que el ejercicio de tales poderes ocasione al otro contratante. ¿Y cómo nos situamos allí? Pueden darse diversas situaciones, pero me interesa mostrar lo que sucede al menos en Colombia por la correlación que la jurisprudencia constitucional viene haciendo entre el derecho privado de los contratos, el abuso del derecho y la vulneración de los derechos fundamentales. Una somera revisión de la jurisprudencia de tutela elaborada por la Corte Constitucional respecto de la procedencia de la misma para resolver controversias de naturaleza contractual privada permite establecer que la regla general es que la acción de tutela no es admisible en estos casos, aunque no es descartable a priori su procedencia. Esto porque la tutela está prevista en la Constitución Política
frente a la acción u omisión de las autoridades públicas y defiere al legislador la habilitación de su procedencia, también con carácter subsidiario, respecto de particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo o respecto de quienes el solicitante se halla en estado de subordinación o indefensión. Digamos que de manera general no es fácil ver que un par de contratantes particulares, un arrendador y un arrendatario, o respecto de ellos o de esas situaciones el arrendador tenga un rol de autoridad o ejerza o cumpla o preste un servicio público o una actividad de interés público. Luego la situación viene a ser un poco más interesante cuando se trata de verificar situaciones de subordinación e indefensión que pueden darse entre estos particulares. De allí que la jurisprudencia constitucional admite la tutela con carácter excepcional entre particulares frente a controversias de naturaleza contractual, privada y económica, si en concreto el caso cumple con las siguientes condiciones: que se acredite la existencia de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental o a una garantía constitucional, que tal situación aparezca contextualizada en el ámbito de una situación de insubordinación e de indefensión del tutelante frente al particular accionado, y que en esa medida el medio judicial ordinario no resulte idóneo ni eficaz para proteger ese derecho o garantía por la complejidad técnica o la falta de inmediatez. La situación de insubordinación o indefensión ha sido apreciada por la Corte fundamentalmente en contratos que presentan situaciones de desigualdad o de asimetría negocial, en las cuales considera que se justifica en mayor medida la intervención judicial, más aún si al afectado se le reconoce la condición de sujeto de especial protección constitucional: menores de edad, personas de la tercera edad, personas en situaciones de invalidez o discapacidad o restricción forzada de la libertad. Mientras que la ineficacia de los medios judiciales ordinarios se suele apreciar cuando la controversia económica que suscita el contrato privado lesiona o amenaza el derecho al mínimo vital, el derecho al trabajo, el derecho a la libre escogencia de profesión u oficio, el derecho a la libertad de empresa, la igualdad o la vivienda digna. Sobre este punto cabe advertir que el asunto de la comprensión, el contenido y los alcances que ha dado la Corte Constitucional y la expansión al concepto de abuso del derecho y la expansión de sus consecuencias merece su propio debate. Baste por ahora decir que en el ámbito de la contratación privada esta perspectiva constitucional no es pacífica y suele reivindicarse con vehemencia la autonomía privada y el carácter prescriptivo y vinculante del contrato. ¿Tienen razón? Posiblemente. En general, todo es bueno en sus justas proporciones. Los siguientes casos que me permitiré ilustrar seguramente les permitirán a ustedes sacar sus propias conclusiones. Hay algunos casos que caprichosa y abusivamente seleccionado para comentarlos aquí y poder ver de qué se trata esto. Hay un primer caso que es una sentencia de tutela del año 97 que le conozco como el caso del productor de velas. Se trataba de un pequeño fabricante de velas, no sé cómo le dicen acá, velas, de velas, de velas, y para la producción de velas el insumo principal es la parafina. Luego esta persona compraba parafina a una gran empresa colombiana que se llama Terpel, ¿sí? En un momento dado, el señor comprador de la parafina se dio cuenta que le estaban vendiendo parafina en un peso que no era el correcto, o sea, le vendían 100 kilos de parafina y en realidad eran 95, ¿sí? Y decidió pues denunciar este hecho ante la autoridad competente, porque allí hay una autoridad que revisa todo lo que tiene que ver con los pesos y medidas. Esta empresa Terpel tiene conocimiento o se entera de esa queja que él puso ante esa superintendencia y decide dejar de venderle la parafina. Esta persona viene en acción de tutela. Y la consideración que hace la Corte es que, si bien es cierto, aquí no puede hablarse en estricto rigor de un abuso de una posición dominante en un mercado, puesto que no se dan las condiciones de las reglas técnicas que establecen en qué casos un sujeto ocupa un lugar de posición preeminente en un mercado, pues no estaba en plano de igualdad de competidores. Lo cierto es que dice que de todas maneras existe una relación implícita de contrato, a manera de contrato de suministro, porque este señor tenía reconocido o asignado en esa empresa un código de comprador y habitualmente compraba allí y le vendían allí la parafina. Entendió entonces la Corte que había un contrato de suministro y que la abstención o la interrupción intempestiva del suministro de esa parafina ponía en riesgo
el derecho a la libre empresa del productor de parafina, de las velas, pero no solamente por el derecho a la libre empresa per se, sino porque el medio de subsistencia del fabricante de velas era la venta de las velas. Luego, si este señor no tenía la parafina, no podía fabricar las velas, no podía ejercer esa actividad productiva, que no necesariamente empresarial a gran escala, y más grave aún, eso implicaba una violación a su derecho al mínimo vital, porque de ahí devengaba su sustento. Y es importantísimo aquí reconocer que se está haciendo una relación importante entre el derecho a la libre empresa o libre iniciativa privada con el derecho al trabajo de quien es empresario independiente, porque así como nos puede pasar a muchos de nosotros, ejercemos una actividad comercial independiente, pero en realidad nuestro trabajo, y cualquier restricción a esa situación está afectando nuestro mínimo vital, nuestro ingreso y nuestro derecho al trabajo. De allí que la Corte consideró que si bien el abuso no se aprecia desde la perspectiva del abuso de la posición dominante en términos de mercados, se presenta aquí una situación de sujeción que le significa la abstención de seguirle vendiendo la parafina dada su dependencia económica respecto del proveedor de la misma. En esa zona no había ningún otro proveedor de parafina, era el único proveedor de parafina. Luego, en términos hoffeldianos, como lo hemos comentado con el profesor Diego Papayanis, él tiene la libertad o no de vender esa parafina, pero cuando decide ejercer la libertad de no venderla, llegamos a situaciones de sujeción, y es allí donde justamente encuentra la Corte Constitucional que este fabricante de velas, en relación con Terpel, que era el que le vendía la parafina, se encontraba en una situación de sujeción y de indefensión, y eso habilitaba la posibilidad de venir a reconocer en sede constitucional un remedio para esa situación. ¿Por qué no el medio ordinario? Porque el medio ordinario judicial implicaría que el señor fabricante de las velas vaya a un juez ordinario pretendiendo primero que se declare la existencia de un contrato de suministro, los términos en que éste debía ser prestado, y se llegara a situaciones de incumplimiento y posibles indemnizaciones. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta allí? Tal vez mucho tiempo, con la incertidumbre de saber si el juez daría o no mérito a esa pretensión, y qué va a pasar mientras tanto con la manutención del productor de las velas y de su entorno familiar. Perjuicio irremediable. En otro caso, que es el de también muy interesante, de un caso de agencia para la representación, no sé cómo lo llaman acá, pero es una agencia de modelaje, una agencia que representa modelos, ¿sí? Como un representante de Messi, pues acá representan una modelo, y eso es pues, parte del mercado del modelaje. Tiene que tener su representante, que es el que le consigue los contratos. Pero esos contratos de agencia para la representación de modelaje suelen tener una cláusula de exclusividad, ¿sí? Es decir, usted solamente puede ir a eventos que yo obtenga para usted, que yo negocie, porque pues de alguna manera hay una participación económica para la agencia que representa a la modelo. Pues en este caso la modelo tenía un contrato de representación con una agencia, y esa agencia, a juicio pues en palabras o en el argumento de la modelo, llevaba pues digamos un tiempo de inactividad, o sea, no le conseguía contrato, los contratos que le conseguían eran muy malos, o sea, muy poco rentables para ella, y en la medida en que había una cláusula de exclusividad, pues ya no podía buscarse eventos en otra parte o con otra agencia, porque la cláusula de exclusividad se lo impedía. Luego, ¿esto qué implicaba para ella? Que no estaba ganando pues el dinero que necesitaba para vivir, y estaba atada a un contrato. Ante esa situación, ella ejerce una posibilidad que le daba el contrato, que era la terminación unilateral, para lo cual requería pasar una comunicación a la agencia de modelaje y recibir de su parte una respuesta donde le diga, en efecto, aceptamos la solicitud de terminación del contrato, queda usted liberada. A cambio de eso, la agencia de modelaje guarda silencio y la mantiene atada al contrato. ¿Qué hace la modelo? Viene en sede de tutela a buscar que el juez le proteja su derecho al mínimo vital y a la escogencia de profesión u oficio. ¿Qué hace la Corte? La Corte considera justamente que en este caso hay una evidente situación de indefensión de la modelo respecto de la agencia de modelaje que justifica la intervención del juez de tutela. ¿Y en qué ve la situación de sujeción? En que si la agencia de modelaje no le emite una comunicación que formalice la terminación del contrato y la libere del mismo, pues la modelo va a seguir atada a ese contrato. ¿Habría una vía judicial? Sí, claro, la vía de la resolución del contrato, pero mientras tanto esta persona tendría que estar
viviendo y padeciendo la situación que le impone la agencia de modelaje. La Corte entonces señala que si bien es cierto la cláusula de exclusividad en estos contratos en términos formales es válida, o sea, que no hay un problema de validez de la cláusula es válida, lo cierto es que las circunstancias en las cuales fue aplicada se traducen en una afectación real de los derechos fundamentales de la modelo en razón de la preeminencia y la situación de sujeción a la cual la llevó o le impuso. De allí que concedió el amparo a los derechos fundamentales al mínimo vital, a la escogencia de profesión y oficio, y para proteger estos derechos le ordenó a la agencia de modelaje dar por terminado el contrato suscrito y cancelar la renovación del mismo. ¿Por qué concluyó la Corte que había lugar a dar esa orden de protección? Porque señaló además de manera muy curiosa que ya las relaciones entre ellos estaban deterioradas y que ya iba a ser imposible plantearse una vigencia o una permanencia en el contrato en esas condiciones. Bien, otro caso que es el caso del secuestrado, que pues eso, digamos, obedece a una realidad muy puntual de nuestro país que por fortuna estamos a punto de dejar atrás, pero que en su momento pues viene a ser muy importante, y justamente es la persona que está privada de la libertad forzosamente, que está secuestrado y tiene créditos con entidades financieras. Hay contratos del sector financiero vigentes. O esta persona está secuestrada, no tiene, digamos, los medios posibles para físicos, jurídicos ni tal vez económicos para ir a pagar las cuotas al banco o para solventar las cuotas con el banco. ¿Qué hace el banco? El banco es un acreedor, el acreedor tiene remedios, tiene tutela a su crédito, hace efectivas las cláusulas aceleratorias del contrato, de los contratos financieros, y además pues inician procesos ejecutivos en los cuales emiten mandamientos de pago y disponen medidas cautelares. Ante esa situación, viene luego que el secuestrado recobra su libertad y se encuentra con toda esta situación, viene en tutela a que se proteja también su derecho a la igualdad, que en este caso es un poco extraño. ¿Por qué la igualdad? Pero a la igualdad de qué, en relación con qué, con otros acreedores, con otros deudores, porque no es lo mismo el deudor que incumple sus obligaciones por descuido, porque no es leal con su contraparte, o por mala fe, o porque definitivamente no tiene, a aquel que está en una situación de imposibilidad para cumplir. Entonces la Corte Constitucional analiza, digamos, todo el fenómeno mismo del secuestro, de lo que esto implica, y señala que si bien la Constitución da lugar a amparar la libertad económica y la libre iniciativa privada y la autonomía privada, también prescribe que esos derechos tienen límites y que no se puede abusar de esas facultades, como quiera que siempre hay un límite, que es el límite del bien común. Y concluye que los derechos de los acreedores no son absolutos y que la forma como el acreedor ejerce los derechos derivados de un contrato no es constitucionalmente irrelevante. Para efectos del caso puntual, señala que los bancos no pueden exigir judicialmente el pago de una deuda a una persona que ha sido secuestrada, sino después del año siguiente a su liberación, so pena de vulnerar sus derechos fundamentales. Interponer una demanda contra una persona que ha sido secuestrada puede dar lugar y constituye a la violación, a la buena fe y a un abuso del derecho de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, decide que el proceso ejecutivo, como órdenes de protección y amparo, que el proceso ejecutivo se suspenda mientras se renova el contrato. Entonces aquí es bien fuerte el tema, porque la Corte dispone que dentro del mes siguiente a la sentencia de tutela las partes deberán haber renovado los contratos suscritos, pero no solo eso, sino que además señala cuáles son las condiciones que debe tener el nuevo contrato de mutuo y señala todas las reglas que este debe tener. Por ejemplo, dice que no se puede en el nuevo contrato por parte del banco incluir cláusulas aceleratorias para el pago del crédito, establece cuál va a ser la manera de cobrar y de liquidar los intereses de mora, pero además de eso le ordena al juez, a los jueces de los procesos ejecutivos terminar los procesos ejecutivos, y ordena además a que se divulgue esta sentencia de la manera más amplia posible a efectos de procurar su aplicación por otros jueces. El otro caso es el del local comercial. En este caso había en un centro comercial unas personas tenían un negocio, un local alquilado, y allí tenían un negocio, y hay un incendio, y en esa medida, pues por cuenta del incendio, todos los arrendatarios de estos locales tienen que salir de allí. Y el arrendador pues dice no hay manera de seguir aquí cuando ya
recuperemos los locales, arreglemos todos los daños que causó el incendio, pues volvemos a darle los locales. Y una vez se arreglan todos estos locales y estas edificaciones, van estas personas a pedirle al dueño del centro comercial pues que les asigne su local y él se niega a hacerlo. Con la otra situación, y es que en realidad estas personas eran pequeños comerciantes que, digamos, viven de la actividad económica que pueden desarrollar en ese local comercial y no habían hecho gestión alguna para buscar otro porque estaban esperando a que su arrendador arreglara el que les había arrendado inicialmente. Se niega este arrendador a arrendar el local comercial, vienen estas personas en sede de tutela, la Corte considera que esa negativa a volverles a entregar el local comercial en arrendamiento implica una posición privilegiada de ese arrendador y que es constitutiva de abuso de derecho, porque en lugar de haber aplicado las normas sobre desahucio de los locales comerciales, tomó una decisión unilateral y arbitraria de no volverles a dar en arrendamiento ese local. De esa manera señala que ahí hay una postura ilegítima por parte del arrendador y que de esa manera hay una violación a los derechos al trabajo y a la vida digna de estas personas, y ordena en consecuencia al dueño de estos locales dar en arrendamiento nuevamente el local a estas personas en las mismas condiciones iniciales del local anterior. Hay otro caso que es el del seguro de vida de unos menores de edad. En este caso, la aseguradora una señora tenía tomada una póliza de seguro de vida con una aseguradora. La señora muere con tan mala fortuna que la muerte de la señora es causada por su esposo, quien era el beneficiario de la póliza. En esa medida, ellos tenían 2 niñas menores de edad, y pues vienen las personas pues que velan por estas niñas a reclamarle a la aseguradora el reconocimiento de su condición de beneficiarias. La aseguradora se niega a hacerlo porque dice que en ese caso el beneficiario era el papá y que además la póliza en esos casos deviene pues en ilegal porque el mismo beneficiario fue el que causó la muerte de esta señora. De alguna manera se hizo anotar como beneficiario para luego darle muerte y quedarse con el seguro. Básicamente ese es el esquema o la historia. Y se niega entonces la aseguradora a reconocer como beneficiarias a las menores de edad. Viene en sede de tutela este asunto y la Corte considera que en ese caso la aseguradora no puede negarse, o mejor, si se niega o la persistencia en negarse a reconocer la condición de beneficiaria de estas menores, en primer lugar vulnera los derechos de los menores, que hay, digamos, una protección constitucional al interés superior del menor, cuando además en estos casos, pues el único dinero posible para que estas niñas menores de edad siguieran adelante su vida era el que pudiera darles el seguro. Luego el asunto del debate de si el contrato era ilegal o no, de si había o no lugar a nulidades o no de este contrato de seguro, es completamente ajeno para el caso puntual a lo que pueda pasar con la aseguradora y las menores de edad. De allí que reconoce que hay una situación de insubordinación, y más que insubordinación, de indefensión de las menores de edad frente a la aseguradora, y al amparo de los derechos a la salud, al mínimo vital, a la vida digna, ordena a la aseguradora pagar la póliza a las menores de edad, reconocer intereses moratorios e invertir estos dineros en un fondo colectivo donde le genere rentabilidad para mejorar la situación económica de los menores. Digamos que creo que ahí queda suficientemente ilustrado el punto que quiero mostrar. Entonces, ¿cuál es el debate aquí? Si es posible realmente permitir a tal grado la intervención del juez al amparo de los derechos fundamentales en una relación negocial que tiene sus propias vías de remedio y de solución. Independientemente de los debates que esto pueda suscitar, y reitero, de si la Corte Constitucional ha usado bien o no el concepto de abuso en estos casos y ha dado las consecuencias o no correctas al mismo, lo cierto es que en los tiempos que corren no parece posible para el derecho de los contratos y por supuesto para la disciplina misma de la responsabilidad civil en general sustraerse del debate de los derechos fundamentales, no solo porque en los propios términos de la Corte Constitucional los derechos fundamentales son indisponibles por vía contractual y es posible que por la necesidad de protegerlos el juez de tutela intervenga en la relación contractual, sino además porque resulta prácticamente unánime en la doctrina la aceptación del contrato como un instrumento para la realización no arbitraria, sino más bien civilizada de los intereses privados, como quiera que su regulación se encuentra definitivamente sujeta a límites
a principios, lo cual implica su consideración, pareciera paradójica, de la disciplina contractual privada como un asunto de interés público por virtud del cual a su vez el interés privado encuentra reconocimiento y protección. De allí que incorporar la teoría del abuso de los derechos en el campo de los contratos para llegar a la categoría del acto abusivo negocial es una manera de reconocer y materializar el carácter social de la autonomía privada que se expresa en la creación de relaciones jurídicas y en la configuración de obligaciones. Y si este es el panorama presente y el que nos muestra el futuro inmediato, entonces la pregunta que obligadamente habrá que hacerse es si desde la perspectiva hasta ahora decantada de la responsabilidad civil contractual es posible o no dar respuesta preventiva y correctiva a estas situaciones de daño originadas en la lesión a derechos fundamentales como resultado del abuso negocial. No perdamos de vista que el restablecimiento del derecho fundamental amenazado o vulnerado por el ejercicio abusivo de una potestad negocial se procurará a través de medidas afines al sistema de protección por esta vía de tutela, lo cual no impedirá, sino que incluso por virtud de esas mismas medidas propiciará que el contrato con una herida a cuestas siga su camino con sus propias vicisitudes y sus propios remedios. Por si fuera poco, el resarcimiento de los perjuicios a que haya dado lugar tal vulneración también parece retador, pues en tales casos nos alejamos por completo de las hipótesis de lesión del derecho de crédito y considero que también nos salimos del terreno de la responsabilidad civil contractual para ubicarnos en el de la responsabilidad civil por la violación de derechos fundamentales, que esta es una hipótesis especial, nueva y diferente, con una configuración propia, tal vez extracontractual. Quizás aquí resulte justamente pertinente hacer un llamado al margen para abogar en el derecho de daños por el abandono del sistema dual y al parecer ahora tripartita de la responsabilidad civil y para estructurar la misma a partir de criterios de justicia distributiva. Debemos entonces propender por una respuesta preferiblemente normativa, que complete el sistema de responsabilidad civil en cuanto a la efectiva prevención e íntegra reparación de los daños a que puede dar lugar el abuso de los poderes negociales durante la ejecución del contrato. A este propósito, parece que un punto de partida necesario es comprender adecuadamente la aplicación de la teoría del abuso de los derechos en la responsabilidad civil contractual, y para ello resulta inevitable indagar por cada uno de los elementos constitutivos de la teoría, los derechos y el abuso. La indagación sobre estos aspectos, cuya aparente obviedad no descarta su relevancia, plantea sus propios interrogantes. ¿A cuáles derechos se refiere la teoría? ¿La expresión derecho se agota en la noción de derecho subjetivo? ¿Cuál es la noción de derecho subjetivo que cabe acoger para efectos de la aplicación de esta teoría con incidencia en la responsabilidad civil? ¿Acaso para su aplicación en el campo negocial, que se construye y se desarrolla a través de relaciones jurídicas, habría que sobreponer a la idea de derecho la de posición jurídica, con sus diversas correlaciones y oposiciones presentes en la clásica elaboración de Hoffel: facultades, deberes, libertades, potestades, competencias, sujeciones, inmunidades, incompetencias? ¿Y cómo discernir el concepto mismo de abuso? ¿Qué propiedades lo distinguen de categorías tan amplias y relevantes para la disciplina contractual como la buena fe, el fraude, la confianza legítima, la lealtad? ¿O es acaso el abuso del derecho tan versátil que puede personificar diversos roles según lo exija el libreto? ¿Se trata de un asunto de función social o de solidaridad? ¿Acaso de cooperación, de altruismo, de moralidad? Hay aquí un maravilloso campo de trabajo y de contribución de la filosofía del derecho al derecho privado. Sin duda, Josserand fue un visionario de su propia construcción al decir sobre la teoría del abuso del derecho que su dominio de aplicación es inmenso y sus perspectivas futuras ilimitadas. Muchas gracias.